Vamos a leer la segunda parte del capítulo 5 del libro Las compensaciones del camino, dedicado al tema del gusto. Con el fin de evitar que este libro sea clasificado con el rótulo de hedonista por cualquier lector inadvertido, pero habiendo demostrado que el placer y la alegría están al alcance de cualquiera que se lo proponga con solo aplicar una cuota de inteligencia y una pizca de amor, relataremos un cuento en apariencia cínico y con un toque de crueldad de la cosecha de Gianfranco, contado en una ocasión en la que le había confesado mi enorme felicidad porque la vida me bendijera con una relación amorosa estupenda. Y dice así: había una vez un pajarito que fue sorprendido por una ventisca con nieve que aceleró la caída de la noche. Cayó él también a tierra, en medio del camino, aterido, paralizado por el frío de la noche prematura. Resistió todo lo que pudo, hasta que se abandonó a su suerte. Una vaca transeúnte que se dirigía al establo le defecó encima tan certeramente que la agonía del pobre pájaro se transformó en dulce y confortable sueño. Cuando despertó al día siguiente, con un sol esplendoroso, se puso a cantar con todas sus fuerzas y sus ganas. Entonces, un zorro que pasaba se lo comió. Moraleja: no todo el que te caga te está haciendo un daño, pero si sobrevivís a la crisis, lo último que tenés que hacer es ponerte a cantar. Vivimos una transición cultural que va desde una exégesis del sufrimiento, de la exclusividad, de la exclusión, hacia el compartir, el amar al prójimo como a sí mismo, hacia la inclusividad y el amor universal a todo lo que existe. Pero aún estamos cerca de aquella expresión que del naciente paradigma. En esta difícil época es prudente y adecuado aprender a elegir en qué ámbitos y en cuáles relaciones podemos manifestar la cualidad de la irradiación. Por eso San Martín y Belgrano, por ejemplo, eran integrantes de una logia secreta. Las fuerzas del miedo y de la ira son todavía muy poderosas. Este cuidado de uno mismo y de los otros requiere una actitud de reticencia, de no exhibicionismo, que podría ser facilitada por una cuota de divina indiferencia, con el fin de aceptar la idea de la hermandad o de la fraternidad acuariana. Todos somos hijos del mismo Padre, cada uno funcionando en diferentes niveles o estados de conciencia, todos seres divinos, despertando cada cual a su manera y en sus tiempos a la manifestación de esa divinidad en la vida cotidiana. Es la manera de aceptar consciente
e inteligentemente el mandato de la nueva civilización. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Precisamente la película mencionada, La Gran Comilona, marca el comienzo de un ciclo de decadencia social en Europa, cuya comunidad de naciones produjo la sociedad más avanzada de la historia conocida de la humanidad. Al cumplirse dentro de sus fronteras la indicación del Nuevo Testamento de dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Desapareció el hambre como problema estructural dentro de sus fronteras. En la película Un puñado de dirigentes es una coproducción franco-italiana de 1973, se dedican a las prácticas hedonistas más primarias, comida y sexo, de manera compulsiva. Ese polo es tan nefasto como el otro, sadomasoquismo, que significa gozo en el dolor propio o ajeno. La trascendencia, tanto en lo individual como en lo social, de esa polaridad implica una elevación importante del nivel donde puede comenzar a practicarse el amor inteligente según el siguiente gráfico. La actual debacle de Europa estuvo precedida por una práctica hedonista tan nefasta como la precedente etapa sadomasoquista de la Guerra Mundial 1914-1945. El Estado benefactor de la Comunidad Europea generó una dirigencia miope que culminó con los Berlusconi como paradigma del facilismo hedonista, que es destructor de la verdadera política, dando lugar al actual sadomasoquismo de toda la dirigencia, que constituye lo peor del Estado malefactor que ya viviéramos en Argentina desde 1976 hasta el 2001. Tal como enseñan los mitos modernos de Casanova y don Juan Tenorio. Su magnetismo y disposición viril les posibilitó fifarse a 1500 mujeres cada uno, pero sus historias coinciden en afirmar que no encontraron el amor. La gran oportunidad de estas crisis polares consiste en generar tensiones individuales y sociales que pueden conducir al reconocimiento de que toda lucha es interna y que carece de sentido, y que puede ser trascendido con un poco de comprensión y de amor inteligente, simplemente aprendiendo a discriminar, que es elegir siempre el camino del amor. En algunos ámbitos y con determinadas personas, con plena felicidad. En otros ámbitos y con otras personas, con una cuota de cuidado que tiene que ver con la palabra reticencia que hemos empleado antes, pero con la comprensión del respeto a uno mismo y a los otros, porque en realidad todos somos hermanos. La más grande de las oportunidades
está al alcance de toda visión desarrollada, el fin del conflicto. ¿Se imaginan un mundo sin guerras? ¿Se imaginan una pareja sin rencores?